no solamente Jerusalén, sino dice contra las ciudades de Judá. Muy buenas tardes, muchachos. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar y el día de hoy vamos a estudiar la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada acerca de la restauración. Esta sería la segunda parte de este estudio que estamos empezando hace 8 días acerca de la restauración. Dios, te damos gracias porque tú nos amas y quieres restaurar nuestras vidas, quieres restaurar nuestro corazón, quieres restaurar nuestra mente, nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones con los demás, sobre todo nuestra relación con Dios, contigo, Señor. Gracias porque nos permites entrar en este proceso y entender las razones por las cuales necesitamos ser restaurados. Entender también las razones por las cuales entramos, Señor, en una cautividad espiritual que requiere restauración. También nos ayudas a entender, Señor, por qué es importante reconocer que el pecado nos llevó a una cautividad de la cual necesitamos precisamente ser restaurados. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, a partir de hoy estudiamos la segunda parte de este estudio acerca de la restauración. Y veíamos el domingo pasado que la restauración no necesariamente y solamente es una restauración del propio pecado, sino que la restauración en la vida del cristiano muchas veces va a venir de un periodo de cautiverio espiritual o incluso que afecta la parte física, material de nuestra vida, que se origina a partir de que Dios permite que entremos en cautiverio como un juicio a nuestra vida, como un castigo debido a la obstinación de mantenernos en pecado. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo quizás esta situación en el presente? Quizás llevas ya varios meses, semanas o años incluso, tú o tu familia, en un cautiverio espiritual que se derivó de una obstinación en el pecado. Y ahora que han pasado ya varios años en el cautiverio, probablemente ya es momento, porque así lo está permitiendo el Señor, que puedas salir de ese cautiverio, que pueda salir tu familia de ese cautiverio y venir ahora a una restauración. El domingo pasado estudiábamos que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia y empezamos a estudiar los antecedentes de este cautiverio. Veíamos, por ejemplo, que Dios envió a su profeta Jeremías. Leímos algunos pasajes de Jeremías, también del libro de Crónicas, segundo de Crónicas, donde se narra precisamente las razones por las cuales Dios permitió que el pueblo de Babilonia, a través de su rey Nabucodonosor, viniera a invadir, primero a sitiar durante algún tiempo a Jerusalén y a las ciudades del reino de Judá, para después ya definitivamente conquistarlas, quemar la ciudad de Jerusalén, destruir los palacios, las casas y desde luego el templo aquel que se narra en la palabra de Dios que construyó Salomón, que fue un templo suntuoso, muy hermoso, y fue destruido. Primero, antes de ser destruido, fue saqueado por los babilonios. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia, para después mucha gente murió, y después que los que quedaron vivos, los nobles, sobre todo los príncipes, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice la Biblia que estuvieron cautivos durante 70 años y que después de los 70 años, por un edicto del rey de Persia, el rey Ciro, entonces se cumple la profecía de este periodo de cautiverio y el rey Ciro da un edicto para que el pueblo de Judá pudiera regresar a su tierra para restaurar el reino. Entonces, el mensaje de estas clases es precisamente la restauración, pero quisimos
antes de hablar de la restauración que está narrada en Esdras y Nehemías, quisimos dar el antecedente. 1, del cautiverio en sí, qué pasó, y 2, yéndonos un poco más atrás, qué dio lugar al cautiverio. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto, la clase pasada y la clase de hoy? Porque a veces no entendemos que el cautiverio, o más bien que la restauración, es de un cautiverio permitido por Dios que es causado por nuestro pecado. No es restauración del pecado solamente, sino es restauración de un paso intermedio que es de la cautividad que Dios permite que venga a nuestra vida, ahora sí, por nuestro pecado. Muchas veces nos saltamos ese paso intermedio pensando que nosotros no hemos sido merecedores, porque al fin no hemos hecho tan mal como otros, y que por lo tanto nunca fuimos merecedores de un cautiverio. Error. Vemos a Dios a veces como un hombre en un sillón con barba y que apapacha a sus nietos o a sus hijos y que nunca los lleva al cautiverio, que nunca los lleva al castigo, al juicio. Y eso es un error que cometemos muchos cristianos. Sí, Dios es un Dios celoso, sí, Dios es un Dios fuerte, dice la Biblia, pero también celoso, que no va a permitir que su pueblo, que sus hijos, nosotros, estemos en pecado, permanezcamos allí indefinidamente sin que vengan consecuencias. Entonces voy a dar lectura a una porción de lo que hemos estado leyendo, y particularmente en el libro de Jeremías capítulo 2, perdón, ya me voy al 3, Jeremías capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Les doy un momento, si gustan, para que todos lo encuentren. Jeremías capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Josías fue el rey anterior a Sedequías, que fue el último de los reinos de Judá, o del reino de Judá. Ya después de Sedequías vino el cautiverio. Y dice así: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Acuérdense, 2 reinos, Israel y Judá. Ahorita vamos a ver históricamente qué pasó con este reino de Israel. Recuerden que después de la muerte de Salomón, precisamente como parte de un juicio de Dios sobre su pueblo, se dividió el reino en 2. En una parte al norte, el reino de Israel con 10 tribus, cuya capital era Samaria. Y al sur, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. ¿Ok? Entonces aquí está haciendo referencia en el versículo 6 de Israel. Dice que también, como su hermana Judá, fornicaba espiritualmente, ¿no? Y desde luego físicamente en una situación desenfrenada de pecado, de todo tipo de pecado, pero sobre todo un pecado de idolatría, por haberse ido tras dioses ajenos. Y entonces dice en el versículo 7 que Dios pensó que después de ver lo que le había pasado a Israel, el reino del norte, quizás se volvería a Dios, su hermana, Judá, que estaba al sur. Así dice. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué le pasó al reino del norte de Israel? Fue
despedida, dice, por Dios y repudiada. Qué tremendo. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. O sea, vio lo que le pasó a Israel, reino del norte, y aún así Judá no se arrepintió. Se los menciono, ahorita voy a dar datos. Israel fue llevada cautiva a Asiria. Dios permitió, años antes del cautiverio de Babilonia de Judá, que Israel fuera llevada cautiva a Siria. Ahorita vamos a ver lo que le pasó. Y en el 6, 7 y 8 Dios se pregunta, ¿cómo es posible que si Judá, la del sur, vio lo que le pasó al reino de Israel, el del norte, que también fue llevado cautivo, cómo es posible que no se arrepintiera? Y esto nos pasa a nosotros, muchachos. Vemos, porque Dios permite que así sea, vemos cómo Dios trae juicios sobre personas, sobre familias, sobre comunidades, y lo podemos ver y nos podemos enterar, podemos oír de esto. Juicios a veces muy duros. Y vemos que muchas veces esto es por falta de arrepentimiento y por un obstinado corazón en seguir en el pecado. Y a pesar de que vemos esto y que nos debería servir para nosotros examinar nuestra vida y arrepentirnos y decir, caray, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi vecino, ¿no? En este caso, vecino del norte. Ya vi que Dios permitió que se lo llevaran en cautiverio, que sus hogares, sus familias fueran divididas, destruidas y muchos de ellos llevados cautivos por el enemigo. Y yo no me arrepiento, o sea, sigo en mi pecado. Eso es lo que dice de manera general en el 6, 7 y 8. Y dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Es decir, entregó su corazón a otros dioses, siendo que este pueblo de Judá, así como Israel, eran de Dios. Versículo 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, o sea, le valió gorro haber fornicado con dioses ajenos, con otras naciones, dice, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Adoró dioses, adoró imágenes, adoró estatuas hechas de piedra y de leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Dios sabe, joven señorita, cuando tu arrepentimiento es fingido. Porque sí habrá gente que diga, pues sí, perdóname Dios, hice esto, aquello, entiendo que hice mal, lo lamento y te pido que me perdones. Pero queda solamente en palabras huecas, queda solamente en una ligereza de su manifestación verbal. No hay realmente una profundidad en lo que está pensando y viviendo internamente esa persona. No hay un cambio verdadero. Es una expresión superficial y ligera. Por eso dice aquí Dios, se volvieron fingidamente. Y ese arrepentimiento fingido, muchachos, muchachas, no sirve. Me ha tocado tener que ministrar situaciones en donde vienen personas del pueblo de Dios, del grupo de jóvenes, a manifestar un aparente arrepentimiento. Y cuando se les confronta para que expresen en qué consistió su pecado, para realmente estar seguros de que hay un arrepentimiento, pues ponen freno, ¿no? Dicen, no, espérate, yo aquí te vine a decir lo que yo quería, no lo que tú quieres oír. Y si lo que tú quieres oír es que te diga que realmente estoy arrepentido, pues olvídalo, eso no va a salir de mi boca. Y es triste porque esa persona que aparentemente venía en arrepentimiento se va enojada, se va sin ser restaurada, porque su arrepentimiento era fingido. Y Dios, sobre todo Dios, se da cuenta de eso. Y pone esta
este espíritu de discernimiento en aquellas personas que tienen responsabilidad espiritual sobre el pueblo, sobre la familia, para identificar si el ofensor realmente está viniendo con un arrepentimiento verdadero y no con un fingimiento. Por eso te exhorto, joven señorita, a que cuando tú vengas en arrepentimiento delante de Dios y que implica una actitud de cambio hacia las personas que ofendiste y de reconocimiento de tu pecado hacia esa persona o esas personas, que tu arrepentimiento sea real. ¿Quién se va a dar cuenta que es fingido? Dios. Y muchas veces también la persona ofendida. Se va a dar cuenta si tus palabras son reales o no. Y tú te puedes meter en un problema porque te va a salir peor. Te va a salir, como dicen, más caro el caldo que las albóndigas. Porque la persona se va a dar cuenta que estás fingiendo y eso no te va a ayudar en nada. Versículo 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Me hace pensar un poco en lo que dice Dios sobre el juicio que va a traer sobre los que no se quieran arrepentir, porque dice que el juicio va a ser peor que el que vino sobre Sodoma y Gomorra. Porque hay gente que se burla de Dios, que se burla de la oportunidad que Dios nos da de realmente arrepentirnos. Versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. Y esto está padrísimo porque nuevamente Dios, dando una oportunidad, nos dice, vuélvete, arrepiéntete, conviértete, no haré caer mi ira sobre ti. O sea, nos da esa oportunidad, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Qué bello, qué padre, qué bendición que Dios, siendo que es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, también diga que es misericordioso hacia millares, dice, de generaciones por delante. Así dice aquí, misericordioso soy yo, no guardaré para siempre el enojo. Si tú has mantenido una actitud de pecado, joven señorita, te has obstinado en seguir pecando contra Dios y ya Dios de alguna manera te está anunciando que va a traer juicio sobre ti, o quizás ya estás dentro del juicio, del cautiverio, Dios te dice aquí, vuélvete, porque mi enojo no es para siempre, no lo voy a guardar para siempre y además soy misericordioso. Y en el 13 dice, reconoce pues tu maldad, reconoce pues tu maldad. Dios quiere que reconozcamos nuestra maldad, muchachos. Es bien fácil llegar y decirle a Dios, bueno, sí, perdóname, pues sí, la regué, y algunos hasta por favor le dicen, ¿no? Siendo que Dios nos dice que todo lo que pidamos sea en el nombre de Jesús, pero bueno, mucha gente le dice, por favor, perdóname, la regué, y casi, ahí muere Dios. No, el reconocimiento de la maldad tiene que ir en un sentido profundo, de decir realmente he hecho cosas terribles, Dios, y entiendo que esto que está viniendo a mi vida es un resultado de eso. Merezco castigo, merezco juicio, merezco condenación, pero ten misericordia de mí. Ese es el sentido del reconocimiento del pecado. Porque le dice aquí Dios a su pueblo que reconozca diciendo, porque contra Jehová, tu Dios, has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Qué tremendo que el origen de no reconocer la maldad es que no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Cerramos nuestros oídos a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora pregunto, ¿de qué maneras Dios habla en nuestra vida? Buscando precisamente el arrepentimiento. De muchas maneras, dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad?
Desgraciadamente, a pesar de que habla de muchas formas y en muchas ocasiones, nosotros seguimos sin oír su voz. Decimos, no, eso es para el vecino. No, es que la persona que me dio esa palabra pues estaba exagerando. No, es que eso no está en la Biblia. Y a veces ni siquiera sabemos lo que está en la Biblia, pero nada más porque no nos gustó decimos eso, ¿verdad? 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. ¿Por qué dice esto? Uno de cada ciudad y dos de cada familia. Porque aquí hace ver, muchachos, aquel concepto de que el camino que lleva a la perdición es ancho y la puerta también, pero el camino que lleva a la vida a través de Jesús es estrecho y la puerta es pequeña y pocos son los que pasan por ella. Aquí dice uno de cada ciudad y dos de cada familia. Qué tremendo, muchachos, que en familias grandes y a veces familias que van a la iglesia, dice dos. Y de una ciudad que son miles o decenas de miles o hasta millones de personas, dice uno. No habla de una selectividad de parte de Dios, no. Habla de la dureza del corazón del ser humano al grado de que de miles, uno. De muchos en las familias, dos. Bien poquito. ¿Por qué? Por lo que dice antes, porque no queremos reconocer que hay maldad en nuestra vida. No queremos reconocer que contra Dios hemos prevaricado y seguimos fornicando espiritualmente, dice, debajo de todo árbol frondoso, sin oír la voz de Dios. Versículo 15, si nos arrepentimos y nos convertimos, dice aquí, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Qué bello, qué hermoso. Dios en su misericordia, después de la conversión, después de que nos trae a su ciudad santa, dice aquí Sión, no nos deja así nada más, sino que nos forma espiritualmente a través de un proceso de pastoreo, como a la ovejita. Se le llama, pero se le alimenta. Se le restaura, pero se le da un redil. Ese es el pastoreo. Y dice aquí que Dios nos ama de manera que nos quiere dar pastores según su corazón para que nos cuiden. Y en el 22 sigue diciendo, convertíos, otra vez, convertíos como en el 14, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Conseguí un pequeño mapa que no puedo mostrar en este momento en la pantalla, pero que tiene una relación aquí de todas las ciudades que fueron llevadas cautivas del reino de Israel, precisamente cuando vino el juicio sobre el reino del norte, Israel, cuya capital, decíamos, es Samaria. Hubo 3 momentos de cautiverio de estos israelitas del reino del norte, insisto, que fueron llevados a Siria. El primer grupo fue llevado en el año 734, entre el 734 y el 732, fueron llevados a Siria por un rey que se llamó Tiglat-Pileser III. Es un nombre muy extraño, pero así se llamaba el señor. La segunda conquista o la segunda deportación fue a través de un rey que se llamó Salmanasar V y su sucesor Sargón II. Esto sucedió entre el 729 a.C. y el 724. Y luego la tercera deportación fue en manos del mismo Sargón II en el año 715 y 716 a.C. O sea, hubo 3 deportaciones de los israelitas, de las 10 tribus del norte, hacia Asiria. Y voy a leer un extracto que encontré en una enciclopedia que nos narra precisamente cómo el reino de Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo a Asiria, cuya capital era Nínive. Fíjense qué interesante, la famosa Nínive de Jonás.
Bueno, pues a esta ciudad fueron llevados cautivos los habitantes del reino de Israel. Y dice este texto: cautividad de Nínive es la denominación tradicional de los hechos narrados en la Biblia, según los cuales los israelitas del reino septentrional de Israel, regido en ese momento por Pekah, con K, Pekah, fueron deportados a Nínive tras la conquista de su territorio por el imperio asirio bajo Tiglat-Pileser III y Salmanasar V. Los posteriores reyes asirios Sargón II y su sucesor Sennacherib dieron fin al exilio, que duró 22 años a partir de, más o menos decíamos, el año 732, 33 o 34 a.C. Supuestamente, esto es muy interesante, en este cautiverio las 10 tribus perdidas de Israel comenzaron a desaparecer al mezclarse con los asirios. Estas 10 tribus como tal ya no regresaron a Samaria. Y los pocos que regresaron mezclados con los asirios. Y esto se narra en el libro de Esdras. Dice que este episodio, este cautiverio de Israel hacia Asiria, no afectó a los judíos del reino del sur, ni a su capital Jerusalén, que fue asediada, pero no tomada. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Fue asediada, se puso un sitio durante varios años, y entonces sí, más tarde fue objeto de la cautividad de Babilonia. Pero primero fue la cautividad de Israel. Por eso dice en Jeremías 3, le reclama a Judá y le dice: ¿viste lo que le pasó a tu hermana Israel y no aprendiste? Yo te di oportunidad de arrepentirte mientras veías cómo los asirios se llevaban cautiva a tu hermana y no aprendiste, no te arrepentiste. Hay un documento asirio que se halló en excavaciones arqueológicas en escritura cuneiforme, que tiene una especie de narración de cuántos cautivos fueron llevados a Nínive, ¿no? De gente que fue tomada de la capital del reino de Israel, Samaria. Dice aquí, es un escrito del rey Sargón II. Dice, y esto, bueno, antes de decir qué dice que este escrito, este documento se encontró en los muros del palacio de Khorsabad, y ahí se narra la primera campaña militar de este rey Sargón II. Y dice así, por boca del rey: en mi primer año de mi reinado, el pueblo de Samaria, en número de 27.290 personas, me llevé. 50 carros de mi real equipo seleccioné. La ciudad reconstruí. La hice más grande de lo que antes era. La gente de los campos conquisté y asenté. Mi funcionario Tartán puse sobre ellos como gobernador. La derrota final, dice el escrito, del reino septentrional de Israel es descrita como un episodio menor de las campañas de Sargón. Se atribuye la facilidad de este hecho de armas a su estado decadente tras las 2 décadas previas de derrotas, invasiones y deportaciones. Se han intentado estimar las cifras de la población del reino en cientos de miles, de los que habría que restar los muertos de la guerra y los que huyeran, que fue un número significativo, al reino de Judá. O sea, gran parte del reino de Israel, cuando se vio asediada por los asirios, huyó hacia el sur para refugiarse en las ciudades de Judá. También se ha propuesto que gran parte de la población permanecería allí en Israel, y que algunos solamente fueron deportados, pero estas son suposiciones. Luego se habla de un semi-retorno de estas tribus de Israel, tribus del norte. Dice aquí que, al contrario que los judíos del reino meridional de Judá, que volvieron de su cautividad en Babilonia gracias al decreto de Ciro, no existe ningún documento que indique si las 10 tribus volvieron a Israel y se les permitió reconstruir sus hogares. Muchos siglos después, los rabinos del restaurado reino de Judá todavía estaban debatiendo acerca de la cuestión de la
vuelta del regreso de las 10 tribus perdidas. Entre tanto, Asiria había sido conquistada por el imperio babilónico y este a su vez por el imperio persa. O sea, muchos años después del cautiverio de Israel, los babilonios que ya habían conquistado a Judá también conquistaron a Siria. Este reino de Babilonia creció muchísimo. Entonces, las pocas personas que permanecían puras, digamos, en su raza como israelitas, pues de alguna manera fueron absorbidas por este imperio babilónico que ya había llevado cautivo a Judá, allá a Babilonia. Y entonces algunos de los hebreos que regresaron de Babilonia y que pertenecían a las tribus de Judá, se fusionaron o se juntaron con los que regresaron del cautiverio de Babilonia y regresaron a Judá. Estas podrían ser las tribus de Efraín y de Manasés. Algunos eruditos suponen que los nombres de estas dos son una referencia al resto de las 10 tribus, es decir, Efraín y Manasés. 10 tribus que habían sido absorbidas por la población judía que fue llevada cautiva a Babilonia. Esto, de alguna manera, está narrado, como decía yo al principio, en el libro de Esdras, en el capítulo 13, que vamos a estudiar posteriormente. Bien, este fue un paréntesis, de alguna manera, que nos muestra cuál fue ahora sí que el estado de este cautiverio que Dios permitió que tuviera el pueblo de Israel antes del cautiverio de Judá. Si los escritos en la historia son verdaderos, pues entonces es muy terrible que las 10 tribus de Israel se hayan perdido y se hayan mezclado con los asirios, no permanecieron, digamos, puras, y que el poco remanente finalmente se unió con los judíos que llegaron del cautiverio de Judá hacia Babilonia. Sería el único remanente que como tal pudo haber regresado a Jerusalén. Por eso se les llaman las 10 tribus perdidas. Ahora, en el capítulo 4 de Jeremías, podemos leer que Dios sigue llamando al arrepentimiento a su pueblo, advirtiéndole que de no hacerlo, vendría calamidad sobre ellos. Voy a leer del 14, Jeremías 4:14 en adelante. Dios le dice a Judá, ya después de haberle llamado la atención por no haber tomado ejemplo de su hermana Israel, le dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas, ejércitos, vienen de tierra lejana, Babilonia, y lanzarán su voz contra la ciudad. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es su maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Qué versículo tan interesante. ¿Han oído ustedes cuando los maestros le dicen al alumno: yo no te reprobé, tú te reprobaste solito o solita porque no estudiaste? Es algo parecido, disculpen ustedes el ejemplo, desde luego Dios no es el maestro de la secundaria, pero solamente es para ejemplificar lo que dice este versículo. ¿Quién nos lleva al cautiverio? Desde luego Dios lo permite, pero ¿de quién es la culpa, pues? ¿Es porque Dios sea un Dios malo que quiera vernos sufrir? No, es consecuencia de nuestro pecado, pero sobre todo de nuestra falta de arrepentimiento, muchachos. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esto que estás viviendo, le dice Dios a Judá, es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Cuándo es que se genera amargura en el corazón de alguien? Cuando se siente traicionado, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que el pueblo de Dios se siente traicionado? Cuando siente que Dios no lo cuidó,
cuando siente que Dios no lo defendió, siendo que se metió solito en problemas o solita en problemas por su pecado y otra vez, sobre todo, por su falta de arrepentimiento. Y entonces le agarra coraje a Dios y le dice, perdí mi trabajo, perdí mi salud, mi familiar perdió su vida. ¿Cómo, Dios? Se llena de amargura su corazón. Pero ¿de dónde vino el problema? Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, dice. Y luego dice Dios en el 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra de Judá, no dice así de Judá, pero dice porque toda la tierra, refiriéndose a Judá, es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera del ejército enemigo? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo, dice Dios, es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, dice Dios, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, porque por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. ¿De qué ello? De traer juicio, de traer cautiverio sobre su pueblo. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, huyeron, ¿verdad?, de las ciudades, y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¡Qué profecía! Porque si ustedes ven, está narrado como en pasado, siendo que aún no ocurría. Era una profecía de lo que venía. Sin embargo, aquí en la profecía se narra como si ya hubiera pasado. ¿Por qué? Porque precisamente Dios, a través de Jeremías, le quería decir a su pueblo, esto va a suceder. Y esto se va a decir de ti en un futuro. Ahora la pregunta es, ¿sucedió? La respuesta es, sí sucedió. ¿Vino un ejército del norte contra Judá y contra sus ciudades? Sí. ¿Vino este asolamiento? ¿Vino esta destrucción? Sí. Siendo que Dios dio muchas veces oportunidad a su pueblo de que se arrepintiera. En el capítulo 5 de Jeremías incluso, Dios sigue llamando a su pueblo y le dice, va a venir juicio sobre ti si no te arrepientes. Mira lo que dice Jeremías 5, versículo 20 en adelante. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio. Y ya no solo le dice necio, miren lo que le dice versículo 21, necio y sin corazón. Ya no le dice con un corazón duro, con un corazón sucio, no, le dice sin corazón, o sea, ya es tal el grado de su pecado y de su indiferencia que de plano Dios le dice, no tienes corazón. Dice que tiene ojos. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver, para darse cuenta del peligro, para darse cuenta de las cosas.
cuando nos estamos arreglando en la mañana para salir a trabajar o para prepararnos para las conferencias ahora que estamos en casa, pues aunque sea nos damos una manita, ¿no? Y nos peinamos, nos arreglamos. Para eso sirven los ojos, para poder ver si hay algo que está mal. Pero aquí dice que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Versículo 22. A mí no temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Está hablando del mar. Dios pone límites y pase lo que pase, no se pasa a ese límite. Dice, si el mar al que yo le puse límites obedece, dice el 23, no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Y termina este pasaje en el 25 diciendo, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Qué cosas? La lluvia, la bendición, la siega. Dice, han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Te pregunto, ¿te está yendo mal en algún área de tu vida? ¿Estás batallando en algún área de tu vida? Dice aquí que nuestros pecados apartan de nosotros el bien. Dice un salmo, ¿quién desea muchos días para ver el bien? Pues ¿quién no quiere que le vaya bien? Yo creo que todos. Sin embargo, aquí está diciendo la razón por la cual no nos va bien, por la cual el bien es apartado de nosotros. Y dice aquí que la razón es nuestro pecado y nuestras iniquidades que estorban que llegue la lluvia y que venga la siega en los tiempos establecidos, dice aquí. Hay jóvenes que vienen y me dicen, David, es que yo ya tengo la carrera, es que yo ya tengo un buen trabajo y no llega la bendición de la pareja. ¿Qué estoy haciendo mal? Me preguntan, pensando que a lo mejor se deben poner corbata o pensando que a lo mejor deben llevar a la novia en lugar de los tacos de la esquina, pues a un lugar mejorcito, o pensando que deben conseguir un mejor trabajo y que eso es lo que está impidiendo que llegue la bendición. No es así, jóvenes, no se equivoquen. ¿Por qué no llega a nosotros el bien? ¿Por qué está apartado de nosotros el bien? Es muy claro aquí el mensaje. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Probablemente en este momento en el grupo de jóvenes de Renovación Cristiana hay muchas señoritas, muchos jóvenes que han estado esperando una bendición en su vida. Insisto, ya sea la pareja, ya sea un mejor trabajo, ya sea una escuela, ya sea un ministerio dentro de la iglesia, y no llega, y no llega, y no llega esa oportunidad, no llega esa bendición. Analiza tu vida, como dice el Salmo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí, camino de perversidad. Y luego dice, y guíame por el camino eterno, de corrección, desde luego, ¿no? A través de la palabra y del Espíritu. Pero tenemos que pedir eso a Dios y reconocer, como decía el pasaje anterior, reconoce tu maldad. Reconoce que tu pecado ha estorbado la bendición. Reconoce que tu pecado ha estorbado y te ha apartado a ti del bien. En el capítulo 6, Dios expone sus argumentos para la inminente invasión de Judá y de su cautiverio, y explica en qué va a consistir la calamidad, mostrando con preguntas y cuestionamientos retóricos la obstinación del corazón de los habitantes del reino de Judá. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 6, versículos 10 al 15. ¿A quién hablaré, dice Dios, y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme, dice Dios. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otras, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová,
porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado? Pregunta retórica. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, respuesta, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Dios castiga. Dice la palabra en Proverbios, no menosprecies, hijo mío, la corrección. Y muchas veces la corrección implica castigo. Algunos dicen que la corrección nada más es una llamada de atención verbal. Cuidado, la corrección también trae castigo físico, espiritual. Y a veces no queremos reconocer esto, muchachos, porque nos cuesta trabajo avergonzarnos de nuestra abominación, nos cuesta trabajo avergonzarnos de nuestro pecado. Y dice aquí, ciertamente no se han avergonzado, por tanto caerán entre los que caigan. ¿Cuándo? Cuando venga el castigo. Cuando venga, dice Dios, mi castigo. A pesar de su obstinado corazón, Dios seguía ofreciéndole su misericordia si se arrepentían. Miren lo que dice Jeremías 7, de los versículos 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Nuevamente, a pesar de todo el discurso y los argumentos de los primeros capítulos de Jeremías, en el capítulo 7 Dios les dice, sigue habiendo oportunidad. ¿Cómo? Mejoren sus caminos y sus obras, y yo les voy a dejar morar en este lugar. No voy a dejar que se los lleven cautivos. No voy a dejar que destruyan, como ya les anuncié que va a ser destruida la ciudad de Jerusalén y todas las ciudades de Judá, siempre y cuando ustedes mejoren sus caminos y sus obras. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero, versículo 5, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré, otra vez dice, morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Nuevamente, muchachos, esa oportunidad de parte de Dios a su pueblo de decirle, no voy a dejar que te lleven cautivo. Te vas a quedar aquí, vas a morar aquí, pero mejora cumplidamente tus caminos y tus obras. No cometas injusticias, no oprimas al prójimo, no andes en pos de dioses ajenos. Si tú haces estas cosas, voy a dejar que te quedes en la tierra. Hasta aquí vamos a dejar el estudio de la palabra esta tarde. Yo te invito a que no hagas como hizo el pueblo de Judá. Has visto muchos ejemplos en personas, en familias, en comunidades cercanas a ti. Aquí en la Biblia le llama tu hermana Israel. ¿Viste cómo le fue mal? ¿Viste cómo fue llevada cautiva a Siria y no te arrepentiste? Tú, joven señorita, ¿has visto juicio de Dios sobre otras personas cercanas a ti? Te pregunto, ¿has tomado ejemplo y te has arrepentido? ¿O has endurecido tu corazón y estás en obstinación? Y dices quizás, bueno, eso le pasó a mi vecino, a mi familiar, a esa persona ahí que sí vi cómo le fue de mal, pero así le fue por tonta, ¿no? Porque no se fijó, porque pues mala suerte, o no sé qué excusas llegamos a poner. En lugar de decir, fue juicio de Dios, es cierto, sucede, no quiero que me pase a mí. Por lo tanto, me arrepiento. No
no tengas un corazón obstinado delante de Dios. Toma ejemplo y arrepiéntete. Y como dice aquí, mejora tus caminos y tus obras. No vayas en pos de dioses ajenos. Por algo, cuando el pueblo de Israel, allá después de salir de Egipto, iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, cuidado con adorar a los dioses de las naciones a donde vas a llegar. Porque si tú los sigues, tú los adoras, tu corazón se va a desviar y se va a perder. Que fue exactamente lo que le pasó primero a Israel, 10 tribus del norte, fueron llevadas a Siria y no se supo más de ellas. Y después al reino del sur, en Judá, que fue llevada cautiva a Babilonia. De este reino de Judá, 2 tribus, sí dice la Biblia que hubo restauración. Y vamos a ver por qué en las clases subsecuentes. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos haga reconocer nuestra maldad primero. Nos haga reconocer que hemos pecado contra ti. Nos haga reconocer, Señor, que nos hemos apartado y alejado de ti. Y esto ha traído juicio y consecuencias de nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Pídele perdón allí en tu corazón a Dios. Dile, reconozco mi maldad. No quiero ocultar mi pecado de ti, como lo hizo el reino de Judá. Primero a través de sus dirigentes, pero también todo el pueblo. Cerró su corazón a ti a pesar de las múltiples advertencias, de las múltiples invitaciones que les hiciste para arrepentirse, para cambiar sus caminos, mejorar sus caminos y sus obras. No quisieron, Señor. Y finalmente vino el juicio. Que no nos pase a nosotros, Padre. Llévanos al arrepentimiento en esta hora y a mantenernos en santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Y para aquellos que ya han entrado en juicio, en castigo, te ruego que pongas en sus corazones, porque tú eres un Dios de misericordia, que pongas en sus corazones el arrepentirse para que tú los puedas sacar del cautiverio, como vamos a estar aprendiendo estos domingos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, me da mucho gusto haber platicado con ustedes, compartido este mensaje de parte de Dios hacia nuestra vida. Que Dios les bendiga, lleven esta palabra en sus corazones y hagan lo conducente. Que pasen buena tarde, nos estamos viendo en próximas ocasiones. Dios les bendiga. Hasta luego.